Reciban un cordial saludo, comunidad de San Mateo, hermanos que nos siguen en estos medios, en las redes sociales. Con mucho gusto los invito a meditar juntos la palabra de Dios. Hoy tenemos un pasaje muy interesante que aborda el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículos del 3 al 12. Vamos a escucharlo, vamos a meditarlo juntos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda el que pueda comprenderlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, encontramos un tema interesante, pero muy delicado hasta el día de hoy, el tema del divorcio. Jesús responde o aborda ese tema por esa pregunta que le hacen los fariseos, que en realidad era una trampa para Jesús cayera en contradicción de lo que se acostumbraba en ese tiempo, en contradicción con la misma ley de Moisés, y tener de qué acusarlo. Su postura, por supuesto, puede sorprendernos y también puede llevarnos a entenderla de una forma a veces un poco dolorosa. Voy a poner en contexto un poquito. El tema del divorcio, como les digo, es solamente un pretexto, porque la intención es otra: ponerle una trampa a Jesús. En ese entonces había dos posturas en el pueblo de Israel, una bastante radical en la que bastaba cualquier motivo para que el marido repudiara a la mujer. Por cualquier cosa podría ser, no sé, hasta se quemó la comida o se equivocó en algo o no sabe esto, no sabe el otro, era suficiente para rechazar a una mujer. Entonces la mujer no contaba, como no contaban los pobres, los huérfanos, las viudas, los niños tampoco. Entonces, y había otra forma un poco más regulada por esta carta que Moisés ordenó que se escribiera, en la que si se pedía el divorcio, pues tenían que escribir que fueran causas graves por las cuales se divorciaba. Jesús, si nos fijamos, en realidad no les dice sí se puede, no se puede, no dice ni sí ni no. Hace otro argumento, les recuerda, por supuesto, la importancia de entender el matrimonio como una voluntad de dos personas que quieren ser una sola, un solo proyecto de vida, desde el principio, dice. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y serán los dos una sola cosa. Ahí también entendamos cuando dice lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No se refiere al masculino, sino al que no lo separe el ser humano, hombre o mujer. Entonces, cuando uno se casa, pues no se casa uno pensando me voy a divorciar. Si uno va con ese pensamiento, entonces el matrimonio es nulo desde antes. De hecho, si revisando el ritual del matrimonio, del rito católico, las tres primeras preguntas es sobre si son conscientes y si han venido a contraer matrimonio por su plena y libre decisión, por su voluntad, de manera libre, sin que nada ni nadie los presione. Esa es la primera condición. La segunda, comprometerse a ser fieles toda la vida.
Y la tercera, pues también comprometerse a educar a los hijos pues, en la fe, a transmitirles la fe y los valores. Entonces son las tres preguntas básicas y también siguen siendo válidas hasta hoy. Sigue siendo muy doloroso, por supuesto, este tema, muy delicado, porque la experiencia de cada persona, de cada pareja es única. Los motivos por los cuales una pareja puede continuar unida o separarse, pues también se puede entender o no, pero solo las personas que toman la decisión pues son los responsables y los que entienden por qué sí o por qué no continuar. Eso hay que entenderlo. Por supuesto, siempre buscaremos que continúen adelante, pero hay situaciones en las que de verdad es difícil. Cuando no ha habido las condiciones necesarias, cuando no hay esfuerzo de las dos partes y cuando se hace más daño el uno al otro, no solo físicamente, sino emocionalmente. Entonces hay muchas cosas que considerar. Y también pues entender que, y eso lo entendemos también ya después, que el que se vuelve a casar o aplicando literalmente estas palabras de Jesús que está en adulterio, pues también aleja a muchas personas. Jesús, por supuesto, habla en un contexto muy específico en la forma en que los fariseos entendían el matrimonio, en que se vivía en aquel entonces. Como no significa que sea, que contradiga o no nos ilumine para lo que queremos hacer hoy. Y vuelvo a repetir, uno se casa por amor, uno se casa en libertad y uno se casa porque quiere un proyecto de vida. Pero hay momentos en los que de verdad es difícil y entonces hay que pensar bien las cosas, si vale la pena o no seguir. Al final es interesante también esta respuesta que complementa y dice, no importa, dice, hay quienes están hechos para el matrimonio, hay quienes no, hay quienes deciden casarse y hay quienes deciden no casarse. Al final la decisión también, si se fijan, es una decisión personal. A nadie se le obliga y el que decide casarse o no, pues es su decisión. Nos pide fidelidad, nos pide compromiso. Y yo creo que aquí está en la base de todo, está el mandamiento principal. Que le pregunto, ¿cuál es el mandamiento principal que hay que esforzarnos? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y si tu prójimo es tu esposa y tu esposo, pues ámalo. Y si ese para amarlo significa también pues encontrar el respeto y a veces pues, no poder continuar juntos, pues que sea también por amor. No digo que, ni recomiendo por supuesto siempre buscar a uno el mantenerse, el continuar, pero hay situaciones en las que no es posible y no se sientan nunca ni rechazados de la comunidad, ni señalados, por supuesto, alejados de Dios. No te alejes si has pasado por un divorcio, si tu matrimonio no funcionó por una u otra razón. No te alejes de Dios, no te alejes de la fe. Todos, bien que mal, pues tenemos algo que trabajar, que crecer, que aprender. Al contrario, hay que acercarnos más a Él, hay que confiar y hay que seguir con nuestra vida. Pero mientras podamos, pues hay que seguir juntos, hay que buscar la felicidad personal, matrimonial, familiar, hasta donde se pueda y poner lo que está de nuestra parte. Lo demás Dios sabe y cada quien, que sus decisiones sean siempre las mejores. Busquemos ayuda a tiempo, busquemos resolver las situaciones a tiempo para no llegar a esos extremos y que Dios nos haga personas libres, nos haga personas felices y también nosotros personas responsables, cada uno de nosotros. Me despido y pues ojalá que la palabra de Dios siempre nos ayude a caminar, a acercarnos a Él y a ser felices. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende, les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima.